Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en este programa de Amar para Dar Vida de Casa Hogar Nandi. Hoy tenemos un tema muy controversial en la parte psicológica y nos acompañan dos personas, dos psicólogas que estaban aquí presentes. Vamos a hacer que se presente cada una de ellas para saber su nombre y ahorita decimos el nombre del tema que es muy controversial, pero muy importante en nuestra sociedad. ¿Quién se quiere presentar primero? Dale, doctor. ¿Yo? Hola, un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Ana Chávez. Yo soy, es importante mencionarlo, nutrióloga de profesión, pero tengo una maestría en psicología de la salud y además soy mamá de una niña de 3 años. Y eso ya te haces experta en el tema que vamos a abordar. Mi nombre es Judy Esperanza Cardoso, soy psicóloga con maestría en psicología de la salud, lugar donde nos encontramos, nos conocimos y seguimos de la mano con Ana. Y bueno, pues aquí con esta experiencia tenemos el deseo de compartirles a ustedes lo que es necesario que sepamos y que dejemos de lado la ingenuidad y sobre todo el desconocimiento, porque es un tema muy sensible que toca las fibras, en lo particular a mí, muy profundamente y que tenemos que levantar la voz. Y que de cierto modo en muchas de las ocasiones oímos, pero a veces hacemos oídos sordos a ciertas cuestiones, o que es dentro de la sociedad, sí, pero no, ¿verdad? El tema de hoy que traemos es prevención de abuso sexual infantil. Sí, o que incluso a veces creemos que es algo muy lejano o que pasa a cierto tipo de personas, cierto grupo de niños o que nunca nos va a pasar. Entonces, eso es como, pues, algo que hace que se siga perpetuando. Y a veces está esta parte del abuso infantil, abuso sexual infantil, a veces está más cerca de lo que pensamos, mas no se habla. A veces son como temas, no hay espinosos dentro de la sociedad, dentro de las mismas familias que no queremos tocar, porque a veces son parte de nuestra familia los que hace alguna violencia de este tipo, ¿no? Claro. Además, Miguel, porque estamos en un tiempo en el que cada vez todos estamos un poco más aislados, o sea, presentes pero aislados porque tenemos a la mano pantallas que nos distraen y que incluso los adultos con cerebros maduros también hemos sido víctimas del robo del tiempo, de la ausencia que nos genera y curiosamente una de las herramientas principales de la que vamos a hablar para la prevención de esta situación es el contacto, el vínculo, el estar presente, la observación. Y pues digamos que una de las barreras principales es que estamos pero no estamos, no observamos, estamos ocupados, cada vez tenemos una vida un poco más vertiginosa, ¿no? Los papás dejan al cuidado a sus hijos y muchas veces solos con la nana pantalla y casi que estamos abriendo más la posibilidad de que los abusadores tengan mucho más recursos y la tengan mucho más fácil para acceder a nuestros niños. Y que también es incluso a través de esa tecnología como una nueva manera de acercamiento para abusar de los niños, porque son pues pantallas que no están supervisadas. Y de hecho, que sucedió durante la pandemia, aumentaron drásticamente los casos de abuso sexual infantil a través de redes sociales, juegos u otras cosas. Y para irnos introduciendo a este tema, un poquito sobre el significado de qué es el abuso sexual infantil y qué se entiende por abuso sexual infantil. Bueno, hay definiciones muy, muy elaboradas, pero para hablarlo así en castellano, lo veníamos hablando con Ana, es toda aquella actividad en la que incluye un adulto o un par del niño y que el motivo de esa interacción sea de índole sexual, ¿sí? ¿Por qué es abuso? Generalmente hay el caso de que sea un adulto versus un niño, ¿sí? O un menor, entendiéndose el menor no como una persona que le falta algo, sino con menos criterio, ¿sí? Que un adulto. Pero también se puede dar el abuso sexual entre pares. Y eso es un fenómeno que también como papás debemos estar conscientes porque probablemente no tengamos tipificado que algo está sucediendo y sí está pasando. El tema del abuso es que a nivel psicológico genera un trauma, no solo físico y psicológico, sino también moral, porque estamos en una cultura, bueno, hay que decirlo, con cifras. México tristemente ocupa el primer lugar en producción y distribución de pornografía infantil. Espero no censuren la palabra. Le vamos a llamar de ahora en adelante no por, pues, para poderlo mencionar.
y además de eso ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, en violencia intrafamiliar, eh, por parte de los papás hacia los niños, ¿no? Con el agravante y es que tenemos culturalmente esa tendencia al silencio porque pues vamos a afectar a un conocido, es la familia, no lo decimos, guardamos el secreto y eso hace que la impunidad permanezca y fortalezca a los abusadores, que además no tienen un perfil, ay, es el malo y se disfraza o se viste de cierta manera, ¿no? El abusador puede mimetizarse tan fácil que consideramos que es la persona de más confianza que tenemos en nuestra casa. De hecho, más del 80% de los casos de abusos se dan en lugares cercanos, con familia, escuelas, profesores, son personas muy, muy cercanas a los niños. En mucho menor medida son desconocidos. Entonces, prácticamente podría ser que son los más cercanos, ya sea la familia o parte de miembros de la familia los que pueden ser los abusadores. El porcentaje es muy alto en que quién es el perfil del abusador y vamos a considerar que está muy cerca. Generalmente se da entre los mismos padres, primos, hermanos, tíos, está en el grupo familiar o una persona de muy, muy grande confianza, ¿sí? Porque generalmente pues es carismático, pero también tiene acceso a los niños. Sí, amigos cercanos de la familia, vecinos, profesores. En estos días estaba viendo unos videos que no sé por qué, pero me salieron a referente a esto un poquito. De que hablabas de las redes sociales, hablaban de la parte de Roblox, de la página de Sí. Roblox que tiene toda esta parte de un muchacho que estuvo haciéndola como de niño, un muchachito, infiltrado supuestamente. y agarró como 6 personas y la misma aplicación de Roblox le pidió que él detuviera eso, que no estuviera afectando a otros porque está desprotegiendo a los que están dentro. Y entonces decía esta persona, porque ella decía una reflexión sobre esto, y decía, bueno, entonces, ¿cómo vamos a defender a estos abusadores y a los niños no? Dice, porque se supone que este tipo de juegos, la mayoría son niños. Entonces se hacen pasar por niños, se entrevistan y luego causan estas cosas, ¿no? Y yo creo que vi Sí. también el mismo video, porque justamente, ¿no? En las plataformas, antes Roblox probablemente era un juego infantil, pero como la identidad puede ser falsificada, ¿no? Entonces es curioso porque los mismos dueños les estaba afectando el negocio y le pidieron a él que estaba denunciando a los que se infiltraban como niños, pero eran adultos y estaban haciéndole daño a los niños, pues le dijeron que se saliera de ahí porque estaba afectando la seguridad de los demás, ¿no? A los depredadores y en este caso a los abusadores. Y para retomar ese tema, mira, yo creo que una de las tantas cosas, porque esto tiene muchas fibras y variables delicadas, en los tiempos de antes, cuando no teníamos tanta acceso a la tecnología, pues educábamos a los niños diciéndole no te juntes con desconocidos, no le recibas nada a desconocidos, las personas desconocidas, ¿no? Y teníamos como en esa parte física la posibilidad de proteger al niño con conductas. Si le ponemos una pantalla a un niño, que en la mayoría de los casos, seamos honestos, y creo que esto es una invitación a todos a sensibilizarnos, porque en primer lugar, cuando abordé este tema, empecé a notar también signos o factores de riesgo en mi familia y en mis conductas que no las había tomado en cuenta, ¿no? Y es que tanto supervisamos el contenido que ven nuestros hijos en el celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, un niño con 6 años y tú dices, ah, sí, lo estoy viendo aquí en YouTube, ¿no? Y considerando que YouTube Kids es bueno, ¿no? Y les permito que tengan acceso porque ahí están entretenidos. El tema y que descarguen juegos porque es de niños y con la descarga de juegos. Pero resulta que ahorita con la virtualidad, pues yo puedo hacerme pasar por un menor, que es lo que ha pasado con tantos casos de denuncia, ¿no? Y yo puedo fingir y estar a la altura del niño, lo convoco, lo manipulo y el niño termina confiando porque a diferencia de antes, pues era un extraño, pero ahora se gana su confianza y los papás no estamos enterados, ¿no? Los adultos a cargo no estamos enterados porque el niño está entretenido. El tema es que en la psicología del niño es muy frágil cuando tiene confianza porque él no tiene criterio para discernir si esto es malo o no. Y si además en la familia el niño no es un lugar seguro donde pueda contarle a alguien, pues tiene un amiguito virtualmente al que le cuenta todas sus cosas, pues porque papá y mamá no están. Y cuando están, pues están carrereados porque hay que bañarse la tarea, el deber, el todo, el cumplimiento. Y un niño bajo prisa no es espontáneo. Y hay veces que también se ve la parte de que les quieren contar a los papás
y no es cierto. Si Sí, es no alguien les cercano, creen. no es cierto. O no le hacen O caso, ponen en duda, o, creen que pon- es o que fantasía. el niño es el que está mintiendo. Y esa parte también como que afecta mucho en esta situación, ¿no? De hecho, tienen mayor afectación psicológica los niños que pueden hablarlo, porque el simple hecho de hablarlo es muy difícil para ellos. El 80% de las personas, bueno, de niños que fueron abusados sexualmente, nunca lo hablan. Entonces, de esa minoría que se llega como a animar a tener esa valentía de hablarlo y no se le cree, las afectaciones psicológicas son mucho mayores que si no lo hubiera contado. Y ese es el trauma, porque básicamente está en el tema de la orfandad, ¿no? Y es a quién le creo y quién debió protegerme. Y entonces lo vemos con el tiempo en casos que cuando ha habido un abuso sexual encubierto, generalmente el culpable es la víctima, porque el cerebro del niño se culpa a sí mismo porque él lo provocó, ¿sí? Un niño no tiene el criterio para pensar que es el otro el malo, sino es por mi culpa. De hecho, cuando hay broncas en casa, que papás están peleando, aunque el niño no tenga participación en eso, él percibe que el culpable es él. Y entonces él quiere como reparar o hacerlo, ¿no? Eso en su psicología. Entonces, en este caso, ante un abusador, un niño que reprime, que no cuente, generalmente va a tener conductas problemáticas con el tiempo, con el tiempo. Y muchas veces está tan encubierto que después de mucha terapia y de muchas sesiones y de hablarlo, logramos encontrar, porque también en su supervivencia el mecanismo de defensa hace que lo acalle, pero hay un trauma, hay un dolor, hay un grito no escuchado. Entonces esto a nivel psicológico, no solamente en orden público o familiar, pues en realidad sí es un tema humano, ¿no? Que ojalá pudiéramos prevenirnos y que nos toca mucho porque de esto casi no se habla, es incómodo el tema. Es muy sensible porque, como decíamos al comienzo, es que en mi casa no pasa. Y además tenemos esa cultura del secreto familiar, ¿no? Y el secreto familiar encubre mucho daño, eso sería para otro tema aparte, pero el guardar el secreto hace que la impunidad se sostenga y conocemos, y yo creo que dentro de los oyentes, espero que no, pero supongo que habrá gente que sabe de cosas que han pasado y seguimos hablando con el abusador, no lo denunciamos, eh, como dicen aquí en México, nos vendemos ante el abusador para llevar la fiesta en paz. Además que perpetuamos el abuso hacia otros niños porque Absolutamente. abusan en serie, son abusadores en serie y no abusan de un solo niño. Entonces se sabe que por cada caso va a haber muchos más alrededor de esa misma persona. Y antes de pasar como a otro punto, otra cosa, hablando de esas partes de juegos no supervisados como en el teléfono o así, hablabas de YouTube, que incluso hay caricaturas que ya han sido como manipuladas caricaturas para niños. Por ejemplo, mi hija pudiera estar viendo algo de Frozen, que le encanta Frozen, pero es una caricatura que ya fue manipulada y tiene contenido sexual. Entonces, puede llegar a ese contenido creyendo que es una caricatura, incluso nosotros podemos llegar que es una cualquier caricatura para niños, pero tiene contenido sexual. Entonces, por eso es que tenemos que estar viendo qué es lo que están consumiendo y que siempre estén supervisados en todo momento. Sí, en esa parte también ahorita con lo de que decías del YouTube Kids, hay veces ¿cómo se llama? Que lo que pasan ahí de caricaturas más infantiles, ahí todavía Frozen está como un poquito para más grandes, ¿no? No tan chiquitos, pero hay veces que pues, le pones a niños de 1 o 2 años para que vean ciertas cosas para que los estimulen y les causa otra reacción. Aparte que hay algunos que tienen contenidos por abajo que son sexuales, que te despiertan otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Y que también en esa supervisión tenemos que ser muy inteligentes para poder desmenuzar que sí, que no se puede ver. Sí, incluso hasta en cuestión como de valores, porque he visto como caricaturas que, como Peppa Pig, que veo que pelean mucho a otros niños, o como el trato que ella tiene hacia sus papás, o viceversa, o sea, como son cositas que hay que estar atentos, hay que estar viendo qué contenido tienen antes de exponerlos de mostrarlo a los hijos, a los sí. sobrinos o a quien tengamos Sí, el cuidado a las de los infancias. chicos, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones o situaciones consideramos como abuso sexual infantil y qué diferencia o qué diferentes formas en que se pueden manifestar? Hágale mi Podemos doc. ver.
Pues pueden ser desde las más, ¿cómo podríamos decir? Obvias, que son tocamientos, ya sea hacia el menor o puede ser del menor hacia el adulto, pero provocado por el adulto o por otro niño, porque habíamos dicho que también hay abuso entre pares. Puede ser fotografiar, videograbar las partes privadas de los niños o ponerlos en posiciones sexuales. Hablábamos con Ana acerca de la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual, ¿no? Y la violencia está tipificada como el tema del acceso físico, contacto físico. Y curiosamente para el registro estadístico de qué tanto abuso hay, porque eso además hay una subestadística, no podemos contemplar cuántos son los casos porque ya sabemos, hay un silencio cultural que nos evita ir a denunciar, porque además tampoco tenemos un protocolo como tan familiar y tan familiarizado para que todos tengamos, por ejemplo, si te digo, en caso de abuso, ¿dónde recurres? Y si yo hago una encuesta ahorita, la mayoría de la gente no tiene ni idea qué se hace cuando hay abuso, porque lo hemos silenciado, ¿no? Y hay algunos que hemos empezado a despertar informando, porque creo que una de las principales herramientas preventivas es estar informados, ¿no? Para saber qué hacer. Tanto niños como adultos. Tanto niños como adultos, sí. Y esa es la parte en la que vamos a hablar ahorita, sobre todo enfocarnos para quien nos escuche, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Sí, podemos hacer varias cosas. Y entonces, en la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual, la violencia hay contacto físico de sí y en el abuso no. Y eso pudiera ser paradójico porque nos puede decir, oye, y entonces eso sí es un abuso, o cuando no es un abuso, o cuando sí, ¿no? Entonces, en el abuso sexual, sabíamos en la definición al comienzo, y es, para que sea abuso, debe haber una intencionalidad sexual, ¿sí? Pero no necesariamente hay contacto. Y entonces aquí está en la exposición de imágenes eróticas, exposición de mis partes íntimas, pedirle que me muestre sus partes íntimas, que se suba la blusa, que se toque, que se baje, que señale a manera de juego, ¿sí? Porque con los niños es, te voy a contar un secreto, ¿no? Y como tú eres muy especial para mí y yo te quiero tanto, porque el abusador es carismático y el niño tiene confianza en general, va a tener confianza. El abusador no es un desconocido, ¿sí? Entonces hay un tema de complicidad, hay un tema, a los niños les gusta hacer ese juego de fidelidad, de lealtad, y eso lo sabe muy bien el abusador. Tanto pues que entonces en el juego yo te voy a contar una historia y no le vas a contar a nadie porque tú eres importante para mí, porque yo soy y entonces tengo superpoderes y no sé qué, y hay una manipulación en la que el niño cae presa fácil, ¿sí? Entonces, ¿cómo evitar que el niño sea presa fácil? Eso lo vamos a hablar en el tema de la prevención y tiene mucho que ver con la información y que el niño se empodere. En los tiempos nuestros, le decía a Ana, nos educaron para obedecer a los adultos, ¿sí? Y hágale caso y cállese y el adulto es la persona importante. Bueno, eso con todas las cifras y todo lo que estamos descubriendo, al niño hay que empoderarlo para que tenga libertad de decir no si no le gusta y si no quiere. Y no es porque eso lo haga mal educado, porque hay que educarlo en que hay que saludar, pero no tienes que saludar de beso, ni abrazando, ni tocando si no quieres. Pues hay muchas formas de saludar sin que eso seas mal educado, ¿no? Y en eso hay que formarnos como padres, en qué estamos permitiendo y cómo estamos favoreciendo un espacio de abuso. Y probablemente entre nosotros ha habido abuso y está encubierto. Así es. Bien, bueno, otras cosas, bueno, no sé si vamos a hablar de eso más adelante. La diferencia que hay entre cuando hay abuso de un adulto a niños o de niños entre niños, la diferencia es la intencionalidad, ¿sí? O sea, cuando es de un adulto hacia un niño es por gratificación sexual, pero si son entre pares es porque alguno de los niños, el que está cometiendo el abuso, porque si comete un abuso más no es un abusador, es porque ya fue expuesto de cierta manera a experiencias sexuales o imágenes sexuales y lo está haciendo a manera de procesar lo que le pasó, ¿sí? Ahí no hay una intención de una gratificación sexual, sino es porque el niño ya fue abusado de cierta manera. Reproduce a manera de procesarlo él mismo a través del juego y ahí los dos requieren atención, los dos requerirían atención psicológica. ¿Y existiría una situación donde por desconocimiento podríamos no considerarlo abuso o si lo es? Es que tenemos que diferenciar también entre juegos sexuales entre menores y el abuso.
Sí, porque entre niños de 2 a 5 o 6 años se da de manera normal el juego sexual, que es exploración, es curiosidad. Ahí lo que podemos ver es que no hay como uso del poder de uno sobre el otro, se ve que los dos están jugando, están tranquilos, no hay ninguno que está asustado, simplemente están explorando y es normal. En esos casos sí tendremos que decirles, son partes privadas, recuerda que nadie puede tocar tus partes privadas, sí porque a veces puede llegar hasta que se bajen los pantalones para explorarse, pero pues no, vamos a vestirnos y hacemos como que nada más les explicamos, ¿no? Pero si vemos que están haciendo ya cosas como incluso puede ser como hasta que ha pasado sexo oral de un niño a otro, ha estado habiendo como un tipo de masturbación, o sea, movimientos sexuales que ellos no, cuando un niño explora, lo hace como si tocara cualquier otra cosa, ¿no? Pero si ya fue expuesto a eso o ya le pasó a él ese tipo de abuso, lo está replicando de esa manera. Entonces, en esos casos sí estaremos diciendo, esto no es normal, ya fue expuesto este niño a algún abuso, vamos a tratar a los dos, ¿sí? Y el común denominador, ojo, para poder identificar qué necesitamos observar. Entonces, otro llamado a los papás, ojo, que tanto tiempo dedicas a observar, ¿no? A ver, porque, ay, sí tengo tiempo de calidad, pero si estás en el celular, perdóname, no tienes la capacidad visual y panorámica se pierde completamente cuando te centras en el celular. No tienes rango visual. Entonces, estás dejando de tener información y los niños, sobre todo en el juego, cuando se bañan, cuando no hay prisa, cuando no hay un deber que hacer obligatorio, son mucho más espontáneos. Y es en ese momento en el que tienes muchísima información. Ana tiene un caso ahorita que lo vamos a hablar donde descubrió un posible factor de riesgo y se dio en un momento súper espontáneo. Si ella no hubiera estado ahí, no hubiera estado atenta en la observación y en la escucha, pasa inadvertido y es una señal. Otra cosa antes de ir al tema de Ana, qué cosas pudieran estar pasando en casa que las consideramos normales, pero pueden ser factor de riesgo o puede estar sucediendo abuso. Y es el tema de, por ejemplo, tenemos una casa, vivimos en espacios muy chicos, dormimos todos juntos y papá y mamá duermen frente a sus hijos o muy cerca de ellos o no hay un espacio pues privado para los papás y tienen sus relaciones sexuales creyendo que los niños estén dormidos. Aun que estén dormidos, el tener actividad sexual, eso se considera como abuso sexual, porque los estás exponiendo a actividades de índole sexual para el que no están preparados para eso. ¿sí? Entonces, claro, pudiéramos, ay, no, pero es que es por el espacio. Sí, consideramos, entendemos nuestras culturas, nuestras condiciones de vida y todo, pero insisto, esto es un tema para alertarnos y para hablar de que tenemos riesgo porque esto está haciendo adultos fracturados, ¿sí? El dolor yo ayer preparando un poco y volviendo a leer en esto y pensaba en ciertas personas muy cercanas a mí con unas broncas psicológicas importantes y que no han podido procesar y yo no he descartado el tema del abuso, ¿no? Por ese lado nunca lo hemos considerado porque como puede ser normalizado, callado y sobre todo porque la culpa de que yo lo favorecí o yo porque me fui o porque acepté o porque la víctima se considera culpable, puede tener también raíces en su malestar psicológico ya de adulto muchos años después. Tanto que por fortuna ahorita los casos de abuso y de violencia sexual no prescriben, por fortuna, porque ya hay gente mayor que han pasado muchos años y con el tiempo deciden y tienen el valor de reelaborar ese proceso, sanarlo y denunciarlo. Y que en esta parte de la culpa también es importante mencionar que un niño no tiene la capacidad de dar su consentimiento, entonces nunca va a ser su culpa, aunque diga que sí quiso jugar, aunque se haya quedado callado, aunque no haya dicho nada, nunca tiene la capacidad de dar su consentimiento porque está haciendo algo que desconoce. Sí, por eso entonces el que me puedo casar con un niño de 11 años porque ya dijo que sí, aceptó, ahí todavía esto es sujeto a muchísima discusión. Cuéntanos, Ana, ¿cuál fue la señal de alerta que nos compartiste? Un día de estos estaba jugando con mi hija y es otra cosa que vamos ahí, es que no necesariamente podemos observar esos casos de abuso entre niño con otro niño, puede ser ver cómo está jugando mi hijo, lo que está diciendo, y a través del juego nos podemos dar cuenta si está siendo abusado o no, porque está replicando a través del juego. Ahorita que marcas esta parte, me llamaba la atención que decías, subiendo, te enseñas de muchas cosas, claro. ¿no? Y a nosotros nos llamaba la atención, nosotros ahí donde estamos viviendo ahorita, que compramos la casa, hay unos chicos, una situación que tiene complicada la familia. Entonces,
veíamos cómo jugaban y cómo se trataban los niños. Entonces, mi esposa es mucho de estar viendo. Cristi es mucho de estar viendo. Yo también de repente, entonces los oíamos desde dentro de la casa, cómo jugaban. Jugaban que a la casa y a la casita, que uno vendía, que el otro era el papá, que otro era la mamá, que no sé qué. Y ahí nos dimos cuenta de ciertas cosas que pasaban dentro de la familia. Nosotros no nos metemos tanto con ellos por ciertas circunstancias que hay, ¿no? Pero sí, en lo medida de lo posible, ayudamos a los chicos, que son varios, son como unos 4 o 5 más o menos, Sí. que no todos son de la misma familia, pero pues ahí se juntan, ¿no? Y te das cuenta cómo se trata en la familia, qué tipo de lenguaje utiliza, cierto tipo de lenguaje corporal que usan los niños, te das cuenta de otras cosas, ¿no? Sí, pues son el síntoma de lo que sucede en la familia. Ahorita que hablaban de eso, me llegó a la mente esta parte dije, sí, tiene que ver. Sí, y justo eso pasó con mi niña, porque estaba jugando con sus muñecos y voltea con uno y le dice, ya cállate porque si no te va a tener que poner una cinta en la boca. Y yo dije, eso lo escuché en la escuela, porque pues de aquí en más solamente va a la guardería, ¿no? Y sí le comenté, a ver, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién dijo eso? La maestra no sé qué. ¿Y a quién le puso la cinta? ¿Te la puso a ti? No, se la puso, ya me dijo el nombre de fulanito. Y yo tratando como de investigar si era un juego o no, si le dije, ¿fue divertido o no fue divertido? No, no fue divertido. Entonces, pues ya hablé con ella para decirle qué es lo que tiene que hacer. Hablé con el colegio, bueno, con la guardería también para comentarles la situación, pero fue a través de observar, darme cuenta de lo que pasaba en la escuela. Sí, los niños repiten, ellos hacen la escenografía y las escenas de lo que han visto. Entonces, oye, cállate o si no te pongo una cinta en la boca. ¿Cómo? Sí. Espérate, eso es Es una señal importantísima. Te callo. Y más si aquí no, en tu casa no lo estás haciendo. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa nos sirvió también para darnos cuenta, porque esa es otra, ¿no? De que es importantísimo saber, el abusador es una persona de confianza, ¿sí? Que tiene acceso solitario a los niños, porque no estamos prevenidos, ¿no? Entonces, es una persona carismática, es una persona buena. Solo con los niños. Es una persona buena, ¿no? Propicia el espacio. Sí, yo los cuido, yo aquí déjamelo, sí. Yo me lo llevo. Entonces, como tiene ese acceso a los niños, por eso es importante que los papás... hay una psicoanalista que me llamaba la atención porque dice que hemos dejado de atender al sexto sentido. Y los niños tienen sexto sentido, pero les cohibimos de que no, si no quieres, o sea, tienes que obligar por obediencia, obligamos a los niños a que sean políticamente correctos. Y los adultos también lo hacemos y dejamos si alguien como que no te suena, hazle caso a tu sexto sentido y sobre todo en estos temas, ¿no? Porque el abusador encontrará momentos solitarios con el niño y tiene estrategias de chantaje, con regalos, con dulces, con juegos, le puede decir que él lo provocó o lo puede chantajear con los papás diciéndole no te van a creer, eres un mentiroso y eso nunca pasó, ¿sí? Y entonces aquí lo importante de estar pendiente de que sí, en qué escenarios puedo darle chance a una persona extraña. Y, por ejemplo, nosotros ponemos a los niños en las guarderías, las escuelas y todo, pero creo que tenemos el derecho y el deber de exigir que formen a su personal en el tema de la prevención del abuso y sobre todo también que formen ellos a los niños en el cuidado y la protección de su cuerpo. ¿Sí? De que sepan que también tienen criterio de decir no y que puedan identificar cuando fulanito o sutanito está haciendo algo indebido. Porque una de las formas, por ejemplo, de prevenir, yo venía un poco conflictuada, les confieso, porque pues bueno, soy psicóloga y eventualmente he tenido casos con gente que ha cometido cosas difíciles, erradas, graves. Y entonces, ¿cómo ver el perfil del abusador desde el punto de vista que está pasando en un perfil? O sea, ¿quién es un abusador? Porque aquí hablamos suponiendo que todos somos buenos y no lo hacemos. Pero es que en el tema del abuso, en el perfil psicológico de un depredador, que ya sería alguien que ha sido reiteradamente impune sus hechos y por eso ha ganado confianza y se ha vuelto más experto en hacer daño sin consecuencias, ¿no? Y entonces, como esa persona que probablemente, pues hay un deseo, hay una parafilia, ¿no? ¿Qué es una parafilia? Es una excitación sexual en el orden de la pedofilia. ¿Qué es la pedofilia? La inclinación hacia menores. O sea, a un pedófilo
ojalá si los papás están con los niños, traduzcan esto que voy a decir, pero estamos hablando entre adultos, ¿no? Pero ¿qué es un pedófilo? Una persona que siente atracción y deseo sexual, excitación sexual por un menor. Indistintamente con un adulto no pasa, ¿no? Entonces, en esto está tipificado en el DSM, que es como la guía de los trastornos mentales, la Biblia para los que trabajan en salud mental, que trabajan, bueno, es que no puedo decir, pero bueno, es el libro que tenemos donde tengo mis vericuetos, pero lo rige como un trastorno, ¿va? Sin embargo, en mi defensa puedo decir que una persona no nace siendo ladrona, sino que aprende y no hay consecuencias graves para él, no se corrige. Y en el tema de la pedofilia también es una inclinación desviada que si no tiene consecuencias, que si tiene impunidad, se va fortaleciendo y se va fortaleciendo, haciendo que el abusador se vuelva depredador. ¿Sí? Y que también está la inclinación, la pedofilia y los pederastas, que son los que ya cometieron un acto de abuso hacia un menor. O sea, porque puedes tener o sentir esa tendencia, inclinación y mantenerte y frenarte. Y reprimirla, exactamente. Pero si ya cometes los actos de abuso, ya estábamos hablando de pederastas. Entonces, ¿qué hacer ante este caso, no? Porque hemos hablado, ok, es una realidad. Ojo que esto es una situación, no nos hagamos por favor la ingenuidad. Yo puedo decir que hasta hace 3 meses era muy ingenua en este tema, lo había escuchado de oídas y aunque en mi profesión aborda otros tipos de violencia, la violencia sexual y menos infantil no había sido como de mi campo de tratar, porque todo lo que tiene que ver con niños tiene una sensibilidad importante conmigo, entonces como que lo descarto. Entonces, cuando ya se me pone en la puerta, bueno, a hablar del tema y enfrentarlo, ha sido muy doloroso, sobre todo de la impunidad, del silencio, de la mala cultura, de seguir minimizando e invalidando a los niños, su relato, su derecho, ¿sí? Y los tratamos como son menores, entonces ellos están casi que descartados, ¿no? Tendrán voz y voto cuando sean adultos y tengan una opinión viable. Y eso justamente es uno de los errores que tenemos al trato con los niños. Y además de que los estamos dejando solos y tengo mis broncas con el tema de que los 2 papás trabajen fuera y que esté a cuidado de terceros y que estamos como tan ajetreados y tan rápidos que no, pues que si alcanza para una causa u otra, entonces en la guardería que pueda pagar, no en la mejor, ponemos a nuestros niños, ¿no? Y finalmente la víctima es la que tendrá que hacerse cargo de su trauma, porque el abusador sigue impune, porque lo protegemos con el silencio. Sí. ¿Qué hacer con el niño? Y entonces vamos a hablar de prevención. Sí. Y también es importante mencionar que los abusadores eligen a sus víctimas y lo van a buscar a través de las vulnerabilidades que tenga ese niño, a través de esas carencias emocionales que tenga, incluso pues también carencias económicas. Entonces, si nuestros niños no tienen las herramientas, si no tienen ese amor en casa, esos cuidados, pues van a ser niños muy vulnerables. Si son niños no supervisados, van a ser muy vulnerables de ser blanco de estos abusadores. Sí, y que también hay que hablar, el abuso sexual infantil no tiene raza, etnia, cultura, rango social. Esto hasta en las mejores familias pasa. Ni no género, nos hagamos ingenuos, también, ni pensemos que no va a pasar con nosotros, ni de género tampoco. Sí, en su mayoría, del 80 al 90% de los abusadores son hombres, pero también las mujeres abusan. Está aumentando el tema. Hay mujeres que abusan. Incluso ha habido casos de enfermeras, yo creo que ya cada vez es menos, que estimulaban a los niños o estimulan todavía a los niños bebés para manera de que se duerman, estimulados sexualmente, como un tipo de masturbación, para que se duerman, para que se relajen, pero eso se ha visto que sí tiene afectaciones a largo plazo, porque aunque el niño no pueda saber qué es lo que está pasando, es un bebé, no puede hablarlo, su cuerpo sí llega a tener como afectaciones y sabe que algo malo está pasando. Y a la larga puede traer algunas consecuencias. Y puede tener consecuencias, claro. Y eso es también, ¿no? Llamado. No podemos seguir pensando que vivimos en un mundo bueno, con todo lo que estamos observando y las cifras cada vez más desastrosas en violencia, en homicidios, en abusos. Mencionábamos que tristemente México es primermundista en todo lo feo y sobre todo con detrimento a nuestros niños. Y eso por no hablar de salud, cuando hablamos, por ejemplo, de que también es primermundista en
en diabetes mellitus, en infantil, ¿no? Qué triste, porque también habla de un tipo de abandono, ¿no? De otras maneras. Sí, del Entonces, Estado. estamos en un medio y estamos en un mundo y no podemos seguir siendo ingenuos de que todos somos buenos y que no pasa nada, porque sí está pasando y a veces el tema es que podemos pecar por acción, pero que tanto estamos pecando por omisión. Y este es un llamado de verdad a todos los que nos están escuchando, que ojalá puedan hacer como una autoevaluación de qué puertas estoy dejando abiertas para mis niños que sean víctimas, que sean vulnerables a un abuso, ¿sí? ¿Qué tanto los estoy observando? ¿Qué tanto restrinjo el acceso a Internet? Tengo una plataforma que me diga qué contenido vio, qué consumió, solamente por ahí por encimita veo que está en YouTube, pero es que no te das cuenta de que los niños son súper prácticos para hacer. Había un video que muestra qué tan rápido son para cambiar la pantalla cuando se aparece un adulto y fingir que estoy en una, pero estoy en otra, ¿no? Las cifras de no por infantil estaban hasta antes de la pandemia, que la primera experiencia o contacto de un niño con la no por infantil estaba hacia entre los 11 y los 12 años. Después de la pandemia bajó a los 7 y 8 años. 8 años. Sí. O sea, puedes creer la exposición y la ruptura de la inocencia de nuestros niños porque los papás estamos favoreciendo. Creemos que es un regalo darle un celular a un niño. Y vuelvo a tomar el tema, como psicóloga lo digo, y con dolor de madre también. Estamos normalizando darle un celular a un niño. Y eso está totalmente contraindicado. Ni cancioncitas, ni nada que para entretenerlos un rato. No, eso está contraindicado. La pantalla en todas sus formas está contraindicada con el niño. Entonces estamos diciendo, bueno, pues que supervise el contenido. No, es que de primera base sería, los niños no están expuestos a pantallas. No podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque ahorita incluso están haciendo como una discriminación entre el contenido infantil que se da, porque se han dado cuenta los creadores de esta información que los niños atienden más a una pantalla que cambia más rápido de colores y de imágenes. Entonces se pusieron a observar ciertos canales en YouTube para niños que son súper entretenidos y los niños no se despegan del televisor, entonces de la pantalla, son ¿no? hiperestimulantes. Maravilloso para el papá porque el niño no molesta, está absolutamente abstraído en la pantalla. ¿Pero qué está generando esto? Una pérdida de funciones cognitivas, un deterioro en su celular, estamos atontando a nuestros niños, le quitas el estímulo y son insoportables. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Otra vez ponle la pantalla porque es la única forma de, comillas, regularlo. Los estamos dañando a muy temprana edad. ¿Por qué? Porque entonces ahora, entonces voy a buscar qué contenido es mejor. No tendrías que buscar ningún contenido. De plano, no tendrías que pasarle el celular. Jamás. ¿Sí? Pero bueno, ya como entonces nosotros vamos como normalizando lo malo, entonces sí voy a tomar azúcar, pero poquita, ¿no? No te hace daño, no, pero poquita no hace daño. Entonces vamos justificando la regla, estirándola, y al punto de llegar, entonces, ¿qué podemos hacer para qué contenido pueden ver los niños? Entonces te vendo una plataforma que supervise la información que puede tener. Que también no podemos, vivimos en una realidad, no podemos también encerrarlos porque quizás nosotros no les damos un celular, pero luego está con el amiguito, que el amiguito sí tiene acceso. Por lo que tenemos que hacer ahí es prepararlos y anticiparnos, porque si ya sabemos que los niños en promedio a los 8 años ya tienen exposición al no por, hay que adelantarse. Porque dicen, ¿cuándo tenemos que hablar sobre sexualidad a los niños? Como desde ahorita ya vas tarde. Desde que son niños, obviamente el contenido que tú les vas a dar es dependiendo de la edad, porque no les vas a hablar de actos sexuales, obviamente, cuando son niños, pero sí les vas a decir cómo se les dice a las partes de su cuerpo por su nombre. Y para eso tú también te tienes que trabajar, porque también tienes que hablarlo sin vergüenza y que vea que no te cueste trabajo, porque si no, pues vas a ver que ahí hay algo malo o ahí hay algo extraño que no se debe de decir o de lo que no se debe hablar, porque si les enseñamos a decir que cuáles son las partes de tu cuerpo, la cabeza, las manos, las piernas, pero te saltan las partes, los genitales, los saltas, porque no se los dices. O les llamas por otro nombre. O sea, les tiene que decir, mi hija tiene 3 años y sabe que los niños tienen pene y testículo y que las niñas tienen vulva. O sea, ella ya sabe cuáles son las partes privadas y desde esta edad ya tenemos que darles como esas herramientas de que sepan cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos, a quién acudir, que su cuerpo es privado, que puede decir que no. Todo eso se los tenemos que enseñar
todas las etapas de su desarrollo, y conforme vayan creciendo, darles más información. Y en ese caso de que hablábamos del NOPOR, pues adelantarse y decir, existe esto, si te topas con esto, por favor dime para poderte ayudar, o sea, darles herramientas. Nosotros como pero papás, tabús, y si a nosotros nos cuesta trabajo hablar de eso, por eso primero nosotros nos tenemos que trabajar para poderlo trabajar con los niños. Y nosotros como papás o cuidadores de algún niño, ¿qué acciones podemos tener como preventivas a estas realidades? Hay varias iniciativas, Miguel. Si se busca en internet sobre prevención de abusos, se van a dar cuenta de que el tema ya empieza a ser más conocido, más distribuido, y vas a encontrar. Por fortuna, yo en esta búsqueda también encontré a Elena Villanueva. Ella está por el lado de Chiapas y tiene una fundación que se llama Granito de Arena. Está haciendo un trabajo preciosísimo, admirable, porque ella es víctima de abuso en 3 ocasiones, en 3 diferentes etapas de su vida, y la verdad sí considero que hay alguien que resiliente esa mujer, y que además todo su dolor lo puso al servicio de prevenir, pero también sobre todo ella brinda atención gratuita, principalmente a personas de muy bajos recursos. Ella trabaja buscando patrocinio para poder brindarle apoyo psicológico, terapéutico, el tiempo que necesitan a sus víctimas, ¿no? Y entonces dice que el mínimo tiempo que le brinda es 1 año, ¿no? Y tiene casos de todos los colores, olores y sabores, y está haciendo una campaña. Entonces los invito a que la busquen en redes. Se llama Elena Villanueva y su fundación se llama Granito de Arena. Entonces, ¿qué hacen en el tema de la prevención? Hay también otras fundaciones, ahorita les vamos a mencionar, también libros y recursos para trabajarnos nosotros, y trabajar también en la información con nuestros niños. Entre más información haya entre papás y niños o cuidadores, menos vulnerables van a ser nuestros niños. Entonces, hay varias iniciativas. Por ejemplo, la resumida, hay una regla que se llama la regla de 3. Y entonces la primera regla es que mi cuerpo es mío, ¿sí? Y hay que enseñarle, como decía Ana, a mencionar por su nombre las partes privadas. Mi cuerpo es mío y yo tengo partes privadas que nadie puede tocar, ¿sí? Nadie es nadie por más confianza que tenga. Entonces ahí se hace con mamá cuando me baño, y solamente mamá es la única persona que tiene acceso a esas partes. En las niñas tienen 3 partes privadas, los niños tienen 2 partes privadas. Las niñas, sus partes privadas son su vulva, su ano o su colita, ¿sí? Y su pecho. Nadie tiene acceso a ellas, solo ella. Y en los niños tienen 2 partes privadas, su pene y su colita o su ano. El tema de la boca también es una parte privada, ¿sí? Lo que pasa es que también en nuestra cultura hay familias en las que acostumbran a besarse en la boca con los niños. Eso también tendrían que marcarlo. Solo con mamá son besos en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todas estas son pistas para el abusador. Bien, bueno, entonces la primera regla es: mi cuerpo es mío y tengo partes privadas por nombre propio. Eso de usar que el pilín, que el pajarito, fatal, ¿sí? No, es con propiedad. Y otra cosa, en la forma como le relatas al niño, Ana dice, hay que trabajarlo, porque si lo tratas con vergüenza o algo, el niño va a intuir que algo no está bien. Y ojo, porque el morbo adulto lo ponemos en los niños y ellos son inocentes, ingenuos. Como ahorita los estamos hipersexualizando, un niño puede no distinguir qué es reggaetón ni qué es perreo. Pero tú como adulto le dices, muévete así, muévete así. O, por ejemplo, ella espontáneamente quiere ir a tocar a otro niño. Ay, ya es tu novio, dale un beso y todo. Quienes le ponemos contenido morboso a las acciones espontáneas de los niños somos los adultos. Entonces, al momento también de relatar y de informarlos, ojo, de que sea absolutamente profesional, ¿no? Y con mucha cautela de cómo le vamos a transmitir la información a los niños para prevenirlos también de crear un estereotipo o una amenaza. Entonces, una de las cosas y el mejor medio de prevenir es a través del juego, porque el abusador, como es carismático, como es un amigo de la familia, no podemos decir que él es el demonio, viene malo y se viste de cierta forma o no. Es una persona de confianza y, como todos los adultos, hace cosas malas. Comete errores. Sigue, porque me dio. Sí, en este caso que cuenta Judy, es poderle comentar a los niños es que hay adultos que también pueden cometer errores o hacer cosas malas. Bueno, no es tal cual un error, son cosas malas, si les podemos decir eso, y que pueden tocar sus partes privadas y estaría haciendo algo malo. Entonces, en ese caso, el niño puede decir mi tío fulanito cometió o fue, ¿cómo me decías? Denuncio, ay, parece tontito, me está tomando mis partes, ¿no? Porque él ya sabe que no se debe. Es como cuando el niño, por ejemplo, mira, no tienes que agarrar el dinero de la bolsa de tu mamá, y sabe que es algo malo, y el niño sabe que está haciendo algo malo, pero lo hizo. Entonces, que naturalicemos un poco el tema de
de las restricciones que tienen los niños informados para que lo tomen no así como, la super tragedia y estoy traumado, sino que ese adulto hizo cosas malas. Ojo, los niños saben que los adultos hacemos cosas que no siempre entienden y que a veces tienen que obedecer. Que la tía me agarra el cachete, que me abraza de más, que me apachacha. Y eso está normal y aunque no les guste, deben aceptarlo. Entonces las cosas malas que hacen los adultos también son como cosas que los están haciendo los adultos y tendré que aceptarlo. Pero al informarlo y prevenirlo, ya el niño puede identificar que fulanito de tal está haciendo una cosa mala. Entonces la primera, no la terminé, es mi cuerpo, es mío y mis partes privadas. La segunda es las caricias y los secretos. Comentar algo relacionado a eso, es que sí hay que enseñarle esas partes, tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar, pero tú sí lo puedes tocar, porque también es como quitarles a ellos ese tabú en la parte de su sexualidad, ¿sí? Porque los niños también tienen curiosidad hacia su cuerpo. Ellos sí lo pueden tocar, pero pues como son tus partes privadas, tienes que hacerlo en un lugar privado con las manos limpias. Entonces también como quitarle ese peso a ellos de que ellos sí lo pueden hacer y también nosotros enseñarle lo más pronto posible a que ellos laven sus propias partes privadas, ya enseñarlos a que ellos solo se limpian, o sea, darles esa autonomía lo más pronto posible, claro, siendo supervisados por nosotros, ¿sí? Para evitar que otros con ese pretexto lo toquen. Por ejemplo, mi niña que estaba aprendiendo a ir al baño, ahorita ya sabe ir al baño, pero cuando estaba aprendiendo yo le decía, te voy a limpiar con el papel, con papel, siempre con papel, porque digo, no quiero, pensando en todos estos temas, que en el pretexto de te voy a ayudar a limpiar, claro, vayan a hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces el tema de, hablemos de los secretos, Ana, y de las caricias, porque esa es otra forma de prevenir. Mi cuerpo, mis partes privadas, ojo con los secretos, porque el abusador siempre le va a decir que guarde secreto, ¿sí? Y a veces hay secretos para una sorpresa, y es un secreto bueno, pero hay secretos que son malos. Y la clave está en que te hace sentir incómodo, porque sea como sea, el niño sabe que hay algo que no está bien, pero como en su actitud de obediencia, lo soporta y no lo denuncia. Entonces, por eso es importante informar que tiene criterio de decir, si algo no te gusta, dilo, ¿no? Y los secretos buenos y malos. Sí. Incluso hay una canción de los canticuentos que se llaman, creo que tal cual, Los Secretos, y dice, hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. O sea, incluso por eso decimos, a través del juego, a través de las canciones, podemos darle esta información, ¿sí? Entonces, eso que decías, los secretos malos te hacen sentir mal, les podemos decir, hace que te duela tu corazoncito, que sientas como cosas en tu cabeza, que te hagan que estés intranquilo, y hay que contarlos para poderte sentir mejor. Hay secretos buenos, que los secretos buenos son las sorpresas que te hacen sentir feliz, pero de hecho, si nosotros pudiéramos no contarle secretos a nuestros hijos ni decir que mantengan cosas en secreto, mejor. Sí, tenemos es como que ser coherentes. Mucho más prevención. Igual se lo comentamos que hay secretos buenos y malos, pero nosotros, si queremos que guarden silencio porque va a haber una sorpresa, pues hablamos de sorpresas, pero no de secretos, para prevenir también desde ahí. Sí, porque también ahí tiene que ver la coherencia de los papás, ¿no? Que a veces les enseñamos a que sean mentirosos porque, ay, no, viene tu tía, cállate, no le cuentes el secreto de esto que le decimos. Entonces también hay una ambigüedad en qué cosas sí son secreto y qué cosas no. En lo posible el tema secreto no se maneja con los niños. Y la tercera regla de prevención y de protección es la confianza con un adulto, ¿sí? Que tengan su persona de confianza. Lo ideal es que tengan 5 personas de confianza. Y aquí vuelvo a hablar a los cuidadores y a los papás. ¿Ustedes son un lugar seguro para sus hijos? ¿Sus hijos son espontáneos para contarles todo lo que sienten o les tienen miedo? Porque es que la reacción implica muchísimo. Te sigo contando, no te sigo contando. Recuerden que en la psicología del niño, por default, él es culpable y teme un castigo y teme un dolor y teme algo malo que va a pasar y lo catastrofiza al punto de que él podría evitarlo siempre, ¿sí? Entonces, en el niño sintiéndose culpable, si en el lugar seguro su papá, su mamá no encuentra un lugar seguro, por eso a veces se refugian en ese amigo que es su abusador, ¿sí? Porque a él sí le puedo contar secretos y tengo como una vida paralela con mi abusador. Entonces, el llamado de jalón de orejas para los papás. Estamos fortaleciendo nuestro vínculo con los niños. La mejor alternativa preventiva es que los papás sean el lugar seguro de los niños, donde puedan ser tal cual como son, espontáneos. Es importante recalcarle a los niños que aunque hayan hecho algo malo, los papás los van a seguir amando y los van a defender, sea lo que sea, aunque él haya hecho algo malo.
porque recuerden que el niño se considera que él hizo algo malo, ¿sí? Y que lo van a resolver juntos. Entonces, que no es necesario que guarde ningún secreto, que no lo van a castigar porque va a temer la consecuencia. Entonces, las 3 reglas: mis partes privadas, los secretos y mis personas de Que confianza. sepan que tienen tu amor incondicional, no importa lo que pase. De hecho, hay un cuento que también tiene mi hija que, ya pensándolo en este tema, digo, bueno, también entraré en la parte de prevención del abuso porque se llama Te amo aun cuando, y son sobre 3 ositos que hacen varias travesuras y pues los papás siempre les ayudan a resolver de la travesura que hicieron y al final siempre les dicen te amo aun cuando no, aunque me desobedeciste en este caso, ¿no? O te amo aun cuando hiciste esto. Entonces, habla de amor incondicional. Y otro tema que también quería hablar en esto mismo que estaba hablando Judy, es también ayudarlos a identificar y a desmantelar, que eso es muy, muy difícil porque está muy normalizado en la crianza, la parte de que sepan desmantelar cuando hay amenazas y cuando hay chantajes. Pero muchas veces criamos a través de la amenaza y el chantaje. Si no haces esto, va a pasar esto. O ¿por qué no le quieres dar un beso a tu abuelita si te quiere mucho ella? Ay, se va a sentir mal. Y chantaje. Entonces, desde ahí, si alguien hace eso, que sepan identificar, eso es chantaje. Eso es amenaza. Y eso no se hace. Entonces, porque es el modus operandi de los abusadores. Es Entonces, a través del chantaje, la amenaza. Esto se vuelca a que los papás necesitamos muchísima más formación, entrenarnos en estos nuevos desafíos de la crianza. Ya no estamos en tiempos de antes en que todos éramos una aldea, comunidad y confianza completa, ¿no? Los papás tenemos mucho que corregir en la forma de comunicarnos, de tratarnos, porque los niños los exponemos a situaciones no agradables y traumáticas para ellos sin saber, por ejemplo, en el tema del uso del chantaje y de la violencia, que se repite demasiado, y pues le abrimos las puertas a que el abusador tenga más oportunidades de hacernos daño a nuestros niños y por ende a todos los que los queremos. La sociedad en general. Últimas cositas ya porque se nos fue rápido el tiempo, así como muy rápido. ¿Cuál debería de ser nuestra primera reacción si somos víctimas de abuso y en dónde podemos pedir ayuda? Bueno, ¿qué podemos hacer? Más bien ahí los niños lo van a sacar de la manera que puedan, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos en caso de, si detectamos un foco rojo, pero si no estamos seguros, pues buscamos ayuda profesional, un psicólogo especializado en sexualidad o si puede ser en abuso sexual, para que él pueda como determinar si hay abuso o no. Si el niño confiesa, no hay que hacer preguntas, no hay que indagar, o sea, solamente es, incluso podemos decir gracias por contármelo, tratar de cuidar mucho nuestra emocionalidad, porque si nosotros hiperreaccionamos cuando nos lo cuentan, o se va a retractar, o va a minimizar, o va a cambiar las versiones. Entonces te tiene que ver como muy seguro, que sepa que eres tú su lugar seguro, que tú lo vas a cuidar. Y pues entonces sí ya comenzar como el proceso de denuncia, que podríamos ir a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ciudad Niñez, Ciudad Niñez. El DIF está obligado a hacerlo. El DIF. La policía. Sí, podría ser al Ministerio Público, aunque yo creo que lo ideal sería primero acudir a una de estas instancias para que te ayuden como a coordinar y a canalizar ellos mismos, porque tenemos que evitar que muchas personas indaguen sobre el mismo tema con el niño. De hecho, lo ideal sería que solamente una persona haga la entrevista, que sea en un ambiente y un lugar seguro, que el niño se sienta en confianza y no preguntar más. O sea, si se puede, incluso creo que ya se está viendo la posibilidad, o no sé si ya está, de que se como videograbe la sesión para que eso ya se utilice ya incluso como evidencia, ¿no? Y que no tengas que estar revictimizando al niño, estarle preguntando una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Y también pues nunca poner en duda lo que te contó, de ¿estás seguro? ¿No soñaste? No. Entonces tenemos que tener en cuenta que el niño no puede hacer o decir nada que desconoce, Entonces, si no lo contó es porque algo pasó, algo ahí. Trae. Hay algo ahí. Y bueno, no hablamos de los síntomas, este es un tema extenso, hay muchos síntomas, pero quiero cerrar con esta frase. Cuando el dolor no cabe en las palabras, busca gestos, aislamiento, silencio, irritabilidad.
Pueden ser los gestos, eso va, el malestar y el dolor se va a manifestar de alguna manera. Se necesitan padres y cuidadores atentos para identificar los cambios, porque hay cambios principalmente de malestar, pero también hay físicos y psicológicos. ¿Algo con que quieras concluir? Bueno, pues herramientas, lo que decimos, buscar herramientas para padres de familia, los niños. Hay libros, por ejemplo, hay uno que se llama Tu cuerpo es tuyo, que es de Luis Serrano. Está otro libro que se llama Mi semáforo, de Paula Aguilar, y De qué color son los secretos también. Eso sería como más libro para papás. Sí, los otros son libros para cómo niños. hacer los niños inaccesibles, toda una red de protección para ellos, y nos documenta y nos, a través de testimonios terriblemente dolorosos, esto nos muestra cómo es esto una realidad más cercana y más frecuente de lo que quisiéramos como humanidad tener. Y también hay libros gratuitos, no necesariamente necesitan comprarlos. Hay uno que se llama Kiko y la mano, lo pueden buscar, lo pueden googlear y les aparece en PDF. Y también se llama otro, El pececito Yodok. Entonces también ese es de Pepe Godoy, y también están libres en internet para usarlos como recurso con nuestros niños. Y decíamos cuentos como el de Hay Secretos, que es de Canticuentos, y también hay un playlist que se llama Si te tocan, que es de José Ricardo Williams, y es un playlist sobre todo, es todo sobre prevención de abuso sexual infantil. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias por su tiempo. Y antes de irnos, vamos leyendo algunos mensajes que nos mandaron. Okay. Ay, qué bueno. Miguel Ángel Juárez les manda saludos al programa de Nandi y a sus ponentes del día de hoy. Epa, gracias. También manda saludos Teresa de Tlaquepaque. Sandra de Tlaquepaque, saludos, qué buen tema tan importante. Gabriel Ochoa de Tlajomulco, saludos al programa de Amar para Dar Vida, excelentes invitadas. Epa. Tita, yo fui violentada por un hermano, afortunadamente y gracias a Dios, solo quedó en intento, pero sí es la misma familia la que te abusa. Lamento escuchar eso. Karen, soy médica pediatra en Puerto Vallarta y no se imaginan los casos de abuso que me llegan aquí al hospital, y muchos por la familia y por gente cercana a la familia. Sí, eso es muy grave. Y aquí un tema nada más importante es que si, aunque tú no seas el familiar directo, si tú detectas un caso, tú puedes denunciar. Incluso puedes hacerlo al 089 de manera anónima. 089. Al 089. O a veces creo que también en 911. Sí, también puede ser al 911. Daniela Torres de Zapopan, antes le llamaba curiosidad, ahora le llama morbo o precaución, que entre niños se quieran tocar. Manuel Madrigal de Puebla, ¿por qué en las escuelas no dan este tipo de pláticas para alertar a nuestros hijos con ayuda también de las escuelas? Fer, ahora en día papá y mamá prefieren dejarle la educación al celular, a una tablet o a la televisión, por eso que hay tanto abuso sexual en menores, porque no están alertas de la conducta de los niños. Con unas cositas de lo que veníamos hablando. Sí. Hilda Goest de Ciudad de México, yo conocía a un vecinito que lo dejaban en casa de su abuelo, según por la confianza, y que creen que el anciano abusaba con el nieto por años, y los padres nunca se percataron que el niño ya no quería ir con el señor. Sí, ese es un síntoma. Si no quiere ir de repente con una persona, hay que tener cuidado ahí. Si el niño no quiere que ni siquiera abrazar a la persona, pues deberíamos de respetar esa parte, ¿no? Porque... Y hay una razón. Y a fin de cuentas puede haber cualquier situación, ¿no? Ahí. Antes de irnos también queremos invitarlos, por si alguien quiere encontrarse en familias de crecimiento de la Casa Hogar Nandi, está Rose con el número 3329-683306, 3329-683306. Varios de estos tipos de temas se tratan una vez al mes en Casa Hogar Nandi, y con ella pueden registrarse para estar acudiendo aquí en Guadalajara. Y procuración de fondos y voluntariado, si alguien quiere donar algo o quiere ser parte del proyecto en la parte de voluntariado, está Ana Sofía con el número 3326-12-1197,
3326 12 11 97. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por Un la tema muy invitación. espinoso, muy Doloroso. muy tabú de repente, Muy. y que es muy importante tomarlo dentro de la sociedad y así ir construyendo una sociedad mejor, ir encontrando que los niños son el futuro, y ese futuro que no tiene que estar fragmentado, sino unido en su totalidad para que pueda ser una mejor sociedad, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Nos vamos con el mensaje de la madre sobre el redondeo que todavía está. Ay, sí, en los Oxxos de Zapopan. Todavía fue este mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Sabías que con tus centavos que redondeas ayudas a alimentar y a mejorar la nutrición de muchas niñas? Con el redondeo de las tiendas Oxxos de Zapopan, compraremos alimentos para nuestras casas hogares y así contribuir a una mejor alimentación y nutrición de cada una de nuestras niñas que atendemos en nuestras casas. Serían 121.50. ¿Gusta redondear para la casa hogar Nandi? Claro que sí. Cambio por cambio a favor de Nandi.